me levanté a las 4 de la mañana con un dolor súper intenso en el oído, me tomé una pastilla y dije: "Ya está, ya se arregló", pero unas horas después sentí como algo no estaba bien en mi cara, o sea, hice un gesto por algo y me fui al espejo y en tiempo real, o sea, literal vi cómo se me estaba paralizando todo el lado izquierdo. Me superasusté. O sea, pensé que me estaba dando algo y realmente lo que aprendí no fue sobre la parálisis, sino sobre la información y lo que mi cuerpo estaba tratando de decirme. Información en mis células del sistema, de mi sistema familiar, que probablemente ni yo haya puesto ahí, ¿no? O sea, más como heredada. Eso me di cuenta después. Yo soy María Hernando, llevo alrededor de 20 años trabajando con mi mente, con mis emociones, transformándome desde el cuerpo primero, después desde la meditación, en la observación interior y ahora desde la reconfiguración emocional y sobre todo la descodificación emocional. Eso es a lo que me dedico y eso es en lo que yo puedo ayudarte, a entender por qué te enfermas, por qué tienes los patrones que tienes, por qué actúas como actúas, por qué tomas decisiones y por qué te pasan las mismas cosas una y otra vez. Yo he trabajado yo tengo una empresa de bienestar corporativo, he trabajado 15 años ya, con empresas de triple A, transnacionales, y ahora con este nuevo proyecto de reconfiguración emocional, y Qigong, Chinen Chikung, estoy pudiendo ayudar a muchas más personas. Justo, o sea, yo justo me veía al espejo y decía: "Si alguien debe saber lo que está pasando y cómo el cuerpo habla, soy yo", ¿no? O sea, por eso enseño esto. Y entonces entendí que no es nada más saber lo que o sea, no es nada más saber que el cuerpo habla, no es nada más aprender a escucharlo, sino también saber qué hacer con lo que te dice, ¿no? Son 2 cosas completamente diferentes. Porque además justo 10 días antes de que me diera la parálisis, empecé a sentir un dolor como de aquí, de la mitad de la oreja, la cara, la mandíbula, hacia abajo, ¿no? Y también aquí atrás. Y llevaba días, o sea, me acuerdo, se los dije a varias personas en el gimnasio, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, o sea, fue como decir: "¿Qué? Hay algo que me está pasando, pero no sé qué. Sé que algo no está bien porque me duele como normalmente no me duele", ¿no? Por algún momento pensé, dije: "Había a lo mejor, no sé, un grano de estos enquistados dolorosos", porque era un dolor por dentro, no era un dolor de ardor o una punzada. Entonces, pues, como me sentí una bolita aquí, me sentí otra bolita acá atrás, y luego me empecé a tocar y empecé a sentir, dije: "Ay, pues, a lo mejor sí son los granos", ¿no? Porque además ni siquiera haciendo presión lo podía sentir, y decía: "Qué raro, esto no es normal", ¿no? A mí nunca me salen además ese tipo de bolas. Entonces, pues, ya después entendí que eran los ganglios inflamados. Mi cuerpo lo sabía antes. Yo lo sentía, pero no supe cómo abordarlo, cómo interpretar eso. Entonces, han sido días de mucho aprendizaje. No supe con quién ir, no supe con qué doctor atenderme o consultar, y ni siquiera qué hacer con la información que estaba yo observando en mi cuerpo, ¿no? Probablemente también te pase a ti. Y por eso quiero compartirte esta historia, porque sé que te puede hacer mucho bien, te puede dar muy buenas ideas y explora lo que puedes hacer. No te pierdas el final de este video, porque ahí digo cómo me ayudó mi maestro Lu desde China, para ayudarme a entender lo que me estaba pasando, pero sobre todo el tipo de meditación que había que hacer para abordar esta situación. Lo que te voy a compartir es lo que quiero que te quedes, porque es el corazón de todo lo que te voy a contar y de todo lo que enseño en general. Tu cuerpo siempre avisa. El reto no es aprender a escuchar. El reto es aprender su propio idioma, aprender a interpretarlo, como lo decía. Entonces, ese 9 de abril, después de ese gesto X que hice y sentí que no me cerraba el ojo, o sea, le hacía así y este ojo no se cerraba y le hacía así, y la boca no se abría, no se jalaba,
no sonreía por completo. Yo decía veía, en ese momento veía cómo estaba empeorando. Entonces, empecé a hacer ejercicios y dije: "O sea, ¿qué me está pasando?", ¿no? Algo no estaba respondiendo. Lo comprobé en el espejo varias veces, varios minutos, y dije: "No, pues me está dando una embolia", o sea, me está dando un infarto cerebral, y porque además yo vi cómo mi abuelo, pues, le pasó, ¿no? O sea, él lo viví de cerca y estuvo con la parálisis del lado él del lado derecho durante muchos años. Entonces, yo sé lo que es eso, ¿no? Pero, pues, no sabía bien lo que estaba pasando en mí. Entonces, dije, o sea, no me voy a adelantar, ¿no? Tenía esta dualidad. Por un lado, yo decía: "No me voy a adelantar", pero por otro lado, yo sé lo que pasa y lo que le hace una embolia a una familia, a una persona, y la verdad es que, pues, dije: "No me voy a esperar, voy a irme al hospital en este momento". Lo bueno es que tengo el hospital aquí atrás del edificio donde vivo, y me fui caminando. O sea, no quise ni siquiera manejar para evitar algún accidente, no quise esperar para perder tiempo esperando un taxi, por ejemplo. Dije: "Me voy caminando, son unas cuadras, ya si me caigo, pues, hay gente, seguro me llevan a urgencias o algo", ¿no? Entonces, le hablé a mi hermano, no me contestó, yo creo que se ha de haber asustado. Le dije: "¿Sabes qué? Me está dando una parálisis, te veo en el hospital, tal", ¿no? Entonces, ya, cuando ya estaba caminando, sola, ahí en el hospital, pues sí, iba entre que llorando y al mismo tiempo mente estable, lloraba, mente estable, ¿no? O sea, como escuchando a mis maestros, que escuchando la práctica, pero al mismo tiempo superagitada, superpreocupada. O sea, porque realmente pensé, dije: "Mi vida ya se volvió, pues, otra cosa", ¿no? A mis 48. Pues bueno, seguí caminando, llegué finalmente, al hospital, no les voy a mentir, o sea, empecé a procesar 1000 cosas. O sea, tenía esta sensación de, bueno, pues, guau, necesito una enfermera día y noche, pero no le he dado las contraseñas, no saben dónde está mi testamento, no saben cómo entrar a mis cuentas, ¿no? O sea, como que empecé, dije: "Tengo que como arreglar muchas cosas logísticas", y no podía dejar de pensar en eso, en la póliza de seguros, en cómo comunicárselo, pues, a mis papás, que eran los que más se iban a preocupar, en fin, como que te aceleras, ¿no? Te adelantas, te llegan muchos pensamientos, en una velocidad impresionante, y pues como la preocupación de saber que la vida te puede cambiar para siempre, ¿no? Aunque no era cierto. Ese es de hecho, paréntesis, ese es un sufrimiento que en el budismo se conoce como sufrimiento autogenerado. O sea, te anticipas, todavía no pasa, porque todavía no ha llegado el futuro, todavía no sabes lo que realmente está pasando, y pues el pasado ya pasó, si es que es lo que es. Entonces, te anticipas a las cosas que todavía no suceden, y eso genera a veces más sufrimiento que el momento real de lo que te puedan decir, ¿no? Finalmente, mi hermano me alcanzó en el hospital, yo lo veía a él cómo iba cambiando, porque él cada me vieron como 3, 4, 5 médicos, ¿no? Ya sabes, el enfermero, el médico de planta, el médico no sé qué, el médico de piso, el especialista, ¿no? Y hasta que llegó el neurólogo. Sí, fueron como 5 personas, y cada vez me iban haciendo pruebas cada vez más, complejas y cada vez más completas, ¿no? Pero yo iba sintiendo, por un lado, que cada vez me costaba hacer más las pruebas, pero por otro lado, también lo iba viendo a él de cómo se iba como preocupando, porque todavía no nos daban el diagnóstico y, pues, todo lo que estaba pasando en el inter, ¿no? O sea, yo iba viendo cómo las facciones le cambiaban, pues, dimensionando lo que estaba pasando, ¿no? Le empecé a compartir todo eso que venía yo pensando, accesos, de a mis cuentas, a la póliza, a todo, porque dije: "Bueno, si de aquí no salgo caminando, ¿qué pasa?", ¿no? Si de aquí a lo mejor tienen que ya llamar pues, no sé, adecuarme para, pues, no sé, o sea, me adelanté. El caso es que, pues, yo, o sea, llegué gesticulando, o sea, todavía le dije a la señorita de la entrada, ¿no? Me está dando una parálisis, pero yo seguía hablando y salí sin poder mover absolutamente nada del lado izquierdo. O sea, tú no me veías y no parecía que me estaba dando algo, o sea, porque, pues, nada más como si estuviera seria. Me hacían burla de que de un lado iba a estar contenta y del otro lado enojada. Depende qué me contaran, ponía la cara. Entonces, bueno, salí sin mover todo el lado izquierdo de la cara, ¿no? La neuróloga ya finalmente descartaron la embolia o el infarto. De alguna forma me dio paz, porque fue la verdad, pero hay una cosquillita por dentro que dices que no sabes si te vas a recuperar al 100, ¿no? Y qué bendición que tengo la práctica del Chinen Chikung, que tengo acceso a meditaciones de la naturaleza de la mente, de la naturaleza de los fenómenos, como de toda la concepción budista del mundo, de la realidad, de la vacuidad, en donde
Pude literal refugiarme estos días porque, pues, estuve en reposo absoluto, no podía tener interacción con el mundo exterior, porque la parálisis de Bell, que fue el diagnóstico parálisis facial periférica nivel 3, pues, al final te paraliza hasta el oído, ¿no? Por dentro, algunos músculos. Entonces, me costaba mucho trabajo como recibir los ruidos, porque eran muy intensos, muy doloroso. No podía el párpado, no podía, cerrarlo, entonces tenía que ponerme gotas cada media hora, porque me ardía, no podía ver la tele, no podía ver el celular, no podía leer, no podía estar en la computadora, nada, tenía que estar con los ojos cerrados porque era muy incómodo. Ni siquiera tener una conversación, porque era muy molesto, ¿no? De una o 2 personas máximo. Entonces, bueno, por un lado dicen que el virus, es un virus que está latente o alojado, ¿no? Dormido en el ganglio geniculado al centro del cerebro, y es un tipo herpes, como el de la varicela. Y ese ganglio está asociado con el nervio facial, justo antes de que se ramifique hacia la cara, hacia los oídos, la boca, los ojos, el cuello. Bueno, hasta la lengua se me durmió. Me costaba trabajo masticar. Hasta que no puedes usar ciertas partes del cuerpo es hasta que te das cuenta lo importante que es, ¿no? Entonces, algo activó ese bus para que se saliera y me enfermara, digamos, ¿no? Me diera la parálisis. Hay una polémica médica con una controversia de que no saben qué es lo que lo origina, qué lo activa. Sin embargo, mi maestro Lu, él me explicó, y yo creo que esa es la razón por la que se activó el virus. Y esa es la segunda parte de esta historia. Ahí les va. Mientras tanto, voy a hacer un paréntesis. Si tú quieres aprender a observar tu energía, si quieres saber qué tipo de perfil energético tienes, haz el quiz para conocer tu perfil energético y tu poder de autosanación. Está aquí abajo en el perfil, en el chat, en el bio, así que no te lo pierdas, échale un vistazo, te va a encantar, porque puse 5 perfiles súper interesantes que los hice a raíz de mis maestros en China. Entonces, cada perfil domina una parte, un superpoder que todos tenemos y dependiendo tu personalidad y tu energía, es lo que puedes tanto fortalecer como observar. Entonces, te invito a que lo hagas. Bueno, el caso es que acabo de contarles. Cuando ya pude ver el celular, le escribí, eso fue a los pocos días de ya estar así como con un ojo abierto y el otro medio cerrado, porque bueno, no, este ojo, por ejemplo, no lo podía yo cerrar forzadamente, me lo tenía que cerrar con la mano porque no me respondía, ¿no? Entonces le escribí al maestro, él está en China, entonces normalmente nos escribimos por WeChat, ¿no? Entonces, que es como una app como de WhatsApp. Y el caso es que yo le escribía en español y él me contestaba en chino, pero WeChat tiene la función de que se traduce en el momento. Esta vez me contestó por audio en inglés. A ver si les comparto al ratito uno, pero ¿qué fue lo que me explicó de lo que estaba pasando en ese momento en mi organismo? Entonces, él me decía, pues mira, es que en tu interior hay un deseo muy fuerte de algo que está creando mucho fuego. Cuando hay un fuego en exceso, cualquier elemento, pero en este caso fuego en exceso, se genera un desbalance y ese desbalance hace daño a tu cuerpo, al interior, ¿no? Entonces es cuando la enfermedad llega. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente la información que me está creando ese deseo, la información del deseo, es realmente lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, por eso entendí, el desbalance del fuego es lo que activó el virus. Eso es mi pensar, ¿eh? No es que así sea el diagnóstico, pero eso es lo que más sentido me hace. Después continuó y me siguió diciendo, mira, lo que tienes que hacer es, y esto apúntenlo porque también te puede servir a ti. Estos son los 3 tips que me dio para meditar mientras estuve de reposo. Y si te está pasando, conoces a alguien, reenvíale esto. La primera fue mente estable. ¿Cómo mantienes la mente estable? La atención, haz de cuenta que la bajas y la guardas, pones atención adentro entre el ombligo y la espalda baja. Ese espacio se llama Dantien, es como un órgano sutil de energía. Y entonces ahí guardas tu atención, ahí como que la descansas, como cuando pones el brazo así, de la misma forma, bajas la tensión y descansas ahí como si la fueras a dormir. Ese es tu estado natural. Es como muy fácil, no cuesta trabajo. Te enfocas en la espalda baja, sobre todo, más que hacia el ombligo en la espalda baja. No es en la pancita, no es en el vientre, es atrás en las lumbares.
ajá, como a la altura de la cintura, como en el espacio entre los riñones, más o menos. Y me dijo, entonces, súper fácil todo, cada momento, mente a Dantien. Me dijo algo muy lindo porque me dice, yo sé que todo lo de afuera, o sea, todo lo de tu realidad, tus vínculos, tu situación, tu trabajo, etcétera, es muy importante, pero no es tan importante. Dice, everything is important, but not important, me decía. Lo más importante, me decía, es mantener tu paz interior. Dice, most important is inner peaceful, natural state, ¿no? Tu estado natural. Entonces, cada momento que te quieras dormir, duerme, que quieres comer, come. La intención de todo es con pausa, con calma, sin correr, ¿no? Todo hazlo súper relajada. Si quieres ayudar a la gente, hazlo, pero primero ayúdate a ti misma. Y no desde el deseo de resolver algo o de resolver un problema. Tiene que venir como desde adentro, de estarte observando. Y esto fue lo que más se me quedó. La verdadera forma de regresar profundamente adentro no es esta parte de querer resolver algo externo, sino, dice, eso es muy difícil. Haz todo desde adentro, o sea, regresa tu atención, observa adentro. Y es como si tú estás, o sea, una práctica que continuamente yo hago con mis alumnos es observa hacia afuera y entonces sientes cómo tu atención se sale hacia afuera y literal es cuando a donde va tu atención va tu energía. Entonces vas para allá y sientes que hasta el cuerpo se te mueve y luego regresas y solito como que hasta te recargas, o sea, como que la cabeza viene hacia atrás porque observas, por ejemplo, puedes observar el centro del cerebro o puedes observar adentro en Dantian o simplemente puedes observar tu respirar, cómo se expande y cómo se contrae tu abdomen o tus pulmones, ¿no? Esa es esa práctica de regresar. Entonces ya van 2, me dijo, calma, mente estable, todo suavecito, facilito. 2, en estado natural, ¿no? Saber que tu cuerpo ya está balanceado, ya está saludable. Eso es lo más importante. Entonces, cuando tú quieres sanar, tienes que partir de la idea que no estás enfermo, que estás saludable, que lo único que hay que está desbalanceado es la información, que hay que encontrar la información que está, digamos, incorrecta. Ahora, te da un poder sí, de observación, o sea, de decir un superpoder de yo puedo enfermarme, y yo misma me puedo sanar. Ahora, si no sucede que te sanas por cuestión del Chinen Chikung, hay que revisar tu mente, pero tampoco te sientas frustrado, ¿no? Porque si te enfocas en el resultado, entonces no sucede. Hay que enfocarse en el momento, cada instante, ¿no? Y eso es lo que yo estuve haciendo. Naturalmente, dice mi maestro, naturalmente consigues lo que quieres si estás en el momento presente, trayendo tu atención hacia adentro, ¿no? Mente estable y observando en tu estado natural y partiendo de que estás saludable, no desde un esfuerzo externo, así no. Entonces, siempre regresando, siempre regresa, siempre regresa tu atención. Mente estable, regresa tu atención hacia adentro, no hacia afuera, mente en Dantien, todo con calma y partiendo de que salud. Son 4 cosas, las voy a volver a repetir. ¿Están listos? Entonces, 1, mente en calma. 2, mente estable y regresando al centro. 3, no pensando hacia afuera, sino regresando a tu interior, no en el esfuerzo de resolver algo, sino en la calma de observar. Y 3 y 4 partiendo de que tu cuerpo es saludable, de que todo está bien. Entonces, aquí, justamente aquí es donde yo veo que la medicina occidental y la medicina tradicional china se complementan, se entrelazan, porque una observa, una resuelve unas preguntas y otra resuelve otras, ¿no? El neurólogo por supuesto que tomé medicamento y por supuesto que me ayudó a acelerar la regeneración celular y la reconexión de las células en mi cara, ¿no? No me permitió darme masaje, no me permitió absolutamente darme nada, pero yo trabajé con mi mente por el otro lado, fortaleciendo también mi atención en toda la parte de la cara. Yo sentía como los nervios iban despertando, ¿no? Y entonces, en lugar de tratar de sanarme ya del todo rápido, ya, 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 solamente me la pasé descubriendo mi interior, o sea, me la pasé observando cómo de repente
el labio empezaba a moverse, como la nariz, ¿no? De repente ya podía bajar o hacer gestos, empezar a subir, a chiflar. No podía mover la lengua, no podía yo hago un triángulo con la un trébol con la lengua y no podía, y ahorita ya, parece que no me pasó nada realmente, si tú me ves. Pero ve el video, ve cómo se ve cuando, o sea, este ojo no parpadeaba, se quedaba abierto y el otro iba normal. Fue muy duro incluso pensar, ni siquiera tanto la parte externa, ¿no? De decir, bueno, me voy a quedar paralizada, bueno, pero estoy viva, eso era para mí lo más importante, pero más que nada era como todas las limitaciones que conllevaba no poder comer, no poder dormir, no poder oír, no poder ver, ¿no? O sea, la funcionalidad de más que la expresión de mi cara misma, ¿no? Entonces, pues, esta certeza de saber, por un lado, el complemento de por qué se despertó el virus, también esa fue la quinta cosa importante que me dijo mi maestro. Observa, escucha lo que tu cuerpo te quiere decir. Y pregunta, cuando te sientes a meditar, te sientes a hacer la práctica del estado natural, pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y, ese fuego interno, esos deseos no resueltos, esas emociones no balanceadas que afectan directamente las células, esa información estaba ahí, ¿no? Esta información, este fuego, en desbalance también afecta la producción de hormonas, afecta el flujo sanguíneo, la capacidad del cuerpo de eliminar toxinas. Entonces, la mente en el Chinen Chikung, la mente es el switch. Bueno, no nada más en el Chinen Chikung, el Chinen Chikung es una forma de aprender esta metodología, pero en realidad es que la mente es el switch para tu estado de salud. Tú prendes o apagas el switch para activarte internamente o desactivarte, o para estresarte o para calmarte. Esa es la realidad. Uno decide cuándo. Si pudiéramos interpretar correctamente la información que estamos observando, podríamos actuar en consecuencia. ¿Qué me pasó a mí? Me tardé. ¿Por qué? Porque no supe interpretarlo. Ajá. Hasta después, hasta que ya pasó. Probablemente si hubiera llegado a urgencias, a lo mejor me hubieran dicho, no, señorita, no sabemos qué puede hacer. Me hubieran hecho exámenes y todos mis niveles hubieran estado perfectos. Hubiera llegado al hospital y a lo mejor me hubieran dicho lo mismo, porque no sabrían por dónde comenzar a buscar, ¿no? Que eran síntomas como de un dolor simplemente, un dolor cualquiera, ¿no? Muy confuso, pues. Entonces, yo creo que las 2 medicinas son muy importantes, las 2 perspectivas son muy complementarias y no son excluyentes. Así que yo me quedo con las 2 porque las 2 siempre tienen algo bueno. Yo siempre soy del camino medio, middle way. Yo no soy extremista, a mí nunca me vas a ver tomar postura de un lado o tomar postura del otro, porque yo siempre creo que hay matices y creo que hay grises en el camino que son sutilezas y no son como extremos, ¿no? Yo no soy extremista. Entonces, y eso también me ha hecho ser menos rígida, o sea, más como más suave en la forma en cómo recibo y en cómo doy información, ¿no? Entonces, en este caso de mi parálisis y de la forma en cómo yo comparto las enseñanzas de mi maestro, pues es así, es middle way, ¿no? Total, para no hacerles el cuento más largo, me quedo en reposo absoluto 10 días. Los primeros 5 me dormí casi todo el tiempo. Meditaba, sí, desde la cabeza, desde hasta los pies, en el silencio, y le pregunté a mi cuerpo. Hay una diferencia muy sutil entre preguntarle a la mente y preguntarle al cuerpo. Cuando estás con la mente quieres encontrar, le das vueltas, estás como obsesivo, compulsivo, ¿no? Pero cuando le preguntas al cuerpo, el primer pensamiento es el que surge, esa es la respuesta inmediata, esa es la información que si la escuchas es porque estás en quietud real. Ajá. Cuando realmente te detienes. Cuando dudas es porque ya estás utilizando tu intelecto, tu razón, ya estás queriendo controlar el resultado. ¿Ves la diferencia?
Y bueno, ya por otro lado, mi maestro también me dijo: "Evita el viento, las salidas de corrientes de temperatura, los cambios de temperatura bruscos", lo mismo me dijeron los médicos, pues eso es significativo, ¿no? Al final coinciden, ¿no? Diciéndome lo mismo, pero con palabras diferentes. Total, cuando seguí preguntando, porque no fue un día, no fue en un instante, o sea, fueron todos los días estuve meditando, o sea, todos los días me sentaba, era lo único que podía hacer, o dormida, empezaba, ponía la pregunta y me quedaba dormida porque estaba mi cuerpo reparándose, yo podía sentirlo reparando. Darme cuenta de esa bendición es, de veras, es como uno de los logros mayores que tuve en este tiempo, ¿no? O sea, eso fue una de las ganancias y los aprendizajes más increíbles del poder que tenemos, de que todo el tiempo el cuerpo se está sanando, todo el tiempo. Así que si te lastimas, si te enfermas, si te cortas, si te pasa algo, si te detectan alguna enfermedad crónica, o degenerativa o lo que sea, el cuerpo de todas maneras ahí se está sanando. Y si te enfocas en eso, entonces tu atención y tu energía va a eso, a seguirse sanando, no a seguirse enfermando. Es el tipo de pensamiento. Y ni siquiera es una forma de aprender a pensar diferente, es aprender a pensar en la salud, ¿no? Cuando te llega este primer pensamiento, este saber, es una sensación de que sabes, de que es la certeza, o sea, no hay duda, ¿no? Y esa es la intuición, esa es la información que no es ordinaria, que no llega con ruido, ¿no? Llega en la quietud y es una verdad. Tú decides si la ves, si la escuchas, ¿no? Y esa verdad es una creencia. En mi caso fue heredada de las 2 abuelas, una información que nadie me puso con palabras, que ni siquiera ellas me la transmitieron así, fueron su información de vida, así como los animales evolucionan para desarrollar más pelo para que se protejan en época de frío, ¿no? De la misma forma, o que se te van quitando las muelas del juicio porque ya no las necesitas, bueno, de esa misma manera es como esta información se va cargando en las células a nivel emocional, a nivel, ADN, ¿no? Genético. Y, hay que hacer esta práctica de Chen Chikung sirve como una biodescodificación. Lo que sí les puedo decir es que cuando lo ves, sientes alivio, o sea, es como de: "No manches, por fin entendí, ya entendí, ¿no? Todo lo que ha venido pasando en mi vida es por esto". Guau, y de repente algo que había estado ocupando espacio adentro, de repente, ya no se siente pesado, ya no se siente carga, como que lo sueltas, ¿no? Es como si, en mi caso fue como si mis células descansaran, como dijeron: "Ay, aquí terminamos". Fue una sensación como de que sané a mi sistema, fue súper bonito. Si quieres sentir esto, sígueme, dale clic, comparte. Entonces, lo que me pasó después me sigue asombrando, chéquense esto, porque mi recuperación se aceleró. Después de que me di cuenta de esto, yo ya había acabado el tratamiento, médico, o sea, las medicinas, pero estaba lento, ¿no? O sea, no me dejaba hacer más que ejercicios de gesticulación y como me dolía, pues hacía 10, 15 minutos diarios y no más. Pero no podía yo levantar las 2 cejas, no podía cerrar con la misma fuerza los 2 ojos, no podía hacer esto. Esta línea de aquí se hacía chueca. Pero cuando me di cuenta de esta información, de verdad que mi se aceleró. O sea, me dio permiso de regresar a hacer ejercicio a los 14 días, el doctor. Todavía regresé con la cara medio paralizada, o sea, podía sonreír, pero como que me quedaba a medias, ajá, ¿no? Fue súper difícil. Y además te entran muchos también como prejuicios, ¿no? De me estoy formando, ya parezco entonces, bueno, está cañón la mente de veras cómo avanza. Pero bueno, entonces, después de que empecé a hacer ejercicio, me dijeron: Vete despacito, tal". Y sí me fui despacito los primeros 3 días, pero de repente supe que estaba lista y corrí una carrera de 10 kilómetros y la corrí en 1 hora. Yo en la carrera, o sea, tú ves las fotos de mi carrera y todas estoy sonriendo, todas, estoy feliz, me siento como vibrante, ¿no? O sea, yo estaba agradecida con la vida porque de verdad me permitieron, no sé, me pude volver a correr, pude volver a regresar con mis amigos, a hacer mi vida social, a poder escuchar, aunque me molestaban un poquito los ruidos de las bandas y cosas que estaban ahí, pero la verdad es que fue, ni siquiera el frío de la mañana me molestó, ¿no? Entonces, yo pude ver en la carrera cómo se aceleraba, o sea, porque de repente era como electricidad, ¿no? Por todos lados, así como cuando te bota el ojo, como cuando te
pica, te brinca, igualito, pero yo sabía que se estaba despertando. Entonces, hoy entreno Hyrox, o sea, tengo, ¿qué? 50 días de haber salido de esto, de haber empezado, o sea, del 9 de abril para acá, o sea, son menos de 2 meses y ya estoy entrenando para Hyrox, medios maratones, estoy haciendo trail, o sea, ejercicio de todos los días de alta intensidad, 2 horas diarias y no se nota ni siquiera que tuve una parálisis. Y de verdad creo que sí fue el medicamento, sí fue mi neurólogo, por supuesto, porque sin él no me hubiera dado también esta paz, pero por el otro lado también fue mi maestro Lu con su guía, con su paciencia, con su amor, con su compasión y mi práctica, y mi consistencia y mi disciplina, que todo eso se suma para poder salir de esta sin más nada. Yo de veras, la gente que se pone Botox, ahí sí, perdónenme la crítica y el juicio, pero el Botox te paraliza los músculos de la cara. Por más que sean mini dosis, no manches, lo que quieres es que el músculo se mueva. Todo lo que hacemos es para tener mayor movilidad cuando seas viejo, ¿no? Cuando te paralizas el músculo a propósito, o sea, me hace cuestionarme qué tienes en la cabeza. Perdón, pero es la verdad, o sea, digo, no manches, no puede ser, me da tristeza, ¿no? Me preocupa, porque yo sé lo que es perder el movimiento por completo. Entonces, no lo hagan. Anyway, el caso es que, pues, no podía masticar, les digo, no podía usar mis músculos, y esta parte de sentirte agradecida porque ahora sí lo puedes mover, o sí lo puedo mover, esta práctica de Chinen Chikung no es mágica, es cómo la utilizas, ¿no? Es lo que tú puedes hacer con con tu propia mente, con tu propia conciencia y cambiar el switch, justo prender el switch hacia otro lado, de alguna forma es transformar el sistema del ego a transformarlo y practicar desde tu ser verdadero. ¿Y cuál es ese ser verdadero? El que confía, el que es el que actúa desde la interior, desde la vacuidad, del que actúa no para tratar de sanar al cuerpo, porque eso sucede solo, es una consecuencia natural de, ¿no? El verdadero trabajo es la transformación del pensamiento, la trascendencia de las limitaciones. El ser verdadero es el que acepta, es el que sin importar que estás incómodo lo hace, sin importar lo difícil de la realidad, tratas de observarlo todo como un feedback, como una retroalimentación, como un espejo para trascender y transformarte, ¿no? Porque todo lo que nos pasa, cuando te dicen todo lo que nos pasa por algo, sí, sí nos pasa por algo, ¿por qué te está pasando, no? Entonces, eso es lo que yo les ayudo a descubrir, eso es lo que yo hago conmigo, eso es lo que yo hice durante este tiempo, es, ¿por qué pasó esto? ¿Qué me quiere decir? ¿No? ¿Cuál es la razón detrás? Porque si encuentro la razón, entonces lo puedo corregir, puedo cambiar mi forma de conducirme, ¿no? Esto es lo que hacemos en el programa Tiempo de Sanar y los acompaño a esto, ¿no? A aprender a observarse, a aprender a escuchar al cuerpo, a aprender a trabajar con el chi, a aprender a trabajar con la vacuidad, a aprender a trabajar como desde el campo, ¿no? A identificar esta información, aprender a escuchar al cuerpo de diferentes maneras y les enseño un método, el primer método de Chinen Chikung, para que te descodifiques, pero también para que vivas en salud, para que vivas en equilibrio, para que vivas como en serenidad, ¿no? O sea, ya estamos en un punto donde, ¿por qué tenemos que estar de malas? No hay necesidad, ¿no? Y toda la información que recibimos de afuera normalmente viene con aceleración, con preocupación. Y como me dijo mi maestro, ¿no? Desde afuera, pues no, es con voluntad, es regresando la atención hacia adentro. Hay una canción muy bonita que se llama Return Again, y la escribió una chava que practica Qigong, y es súper linda, ¿no? Y es eso, return una y otra vez, ese es el ejercicio, te sale y regresa. Regístrense, les voy a poner el link aquí abajo, regístrense, preregístrense para que tengan acceso a los descuentos y la oferta especial. No es la primera vez que lo hago, es un curso precioso, sencillo, para principiantes. Si algo de lo que te he contado te resuena o sabes que le puede ayudar a alguien, compartan este video y no se lo queden, no se lo queden, escuchen, síganme, ahí están los links. Con mucho cariño les cuento esto, ojalá pueda haberles agregado valor y hasta la próxima.